Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio A Tiempo Contigo. Hoy vamos a estar conversando con el licenciado Santiago Contreras, ampliamente conocido en nuestro estado. Abordaremos varios temas con respecto a la situación de nuestro servicio y la situación política en el estado. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Freddy, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio para hablar de estos temas que está esperando el tachirense escuchar para saber qué decisiones tomar en las próximas semanas, ¿no? Presidente de la Plataforma Unitaria en el Táchira. A ver, de la Junta de Primaria del Táchira. Ya hemos culminado la fase de estructuración, de conformación de las comisiones municipales en el estado. Ahora hemos pasado a otra fase que es la formación del personal electoral que va a participar en la elección primaria 2023. Hay mucho entusiasmo de parte de la dirigencia que concurre, que participa en estos comicios, pero también hay un deseo grande del tachirense de participar. Por varias razones. El tachirense siempre ha destacado a nivel nacional por su disposición a tratar, a participar en los asuntos políticos importantes del país. Pero por otro lado es que se está entendiendo que no estamos eligiendo solo un candidato presidencial que va a representar a los sectores democráticos del país, sino que estamos de alguna forma eligiendo al líder que podría conducir a Venezuela hacia un estadio superior de desarrollo político, de desarrollo económico, de desarrollo social. Es además la conjunción de esfuerzos, es la materialización del compromiso que tienen todas las organizaciones políticas para acudir unidas al desafío 2024, a las elecciones presidenciales 2024. Entonces, muchos elementos en juego que la gente lo está entendiendo. Y los partidos políticos, Santiago, están ayudando. Sí están ayudando en buena medida. Hay, como en toda competencia, como en toda contienda política, hay a veces malos entendidos, hay desacuerdos. Pero eso no es malo, eso no es malo, Santiago. Es la misma dinámica. Es bueno en la medida en que se pueden resolver. Es bueno en la medida en que hay disposición y voluntad política para superar problemas. Pero yo les he dicho a todos, a ver, este es un momento crítico por un lado, muy importante por el otro, en el que los asuntos subalternos deben ser tratados como asuntos subalternos. Es decir, aquí lo que nos interesa es tener un candidato, aquí lo que nos interesa es salir unidos, y después del 22 de octubre se supone que vamos a tener un solo candidato, de modo que hay que cuidar las formas, hay que cuidar el lenguaje, hay que mostrar voluntad para unificar a los sectores democráticos del país, porque si nos decimos cosas que a veces son digamos, dañinas, palabras, acciones, después cómo las recogemos, después del 22, cómo las recogemos cuando hemos maltratado a un candidato o no hemos mostrado disposición a trabajar con un equipo. No es fácil. No es fácil. No es fácil, entonces esa es parte de nuestra tarea. Uno aspira a que se la hagan más fácil, pero a veces es complicada. Bienvenido a la oposición. Santiago, no podemos tocar los temas que vive el ciudadano día a día. La situación económica, la situación de los servicios básicos, el problema de la gasolina. ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso? Venezuela, desde que irrumpió
en el escenario político nacional, desde que tomó el poder el oficialismo, Venezuela comenzó una etapa de involución. Venezuela, antes de 1999, era uno de los países con mayores niveles de progreso social. Tú estudiaste en una universidad, yo estudié en una universidad sin necesidad de ser rico. Yo soy una persona más bien de una extracción muy popular, de la grita. Yo estudié en la ULA con 300 bolívares anuales, es decir, pagaba 300 bolívares anuales, que eran como $10. O sea, el que quiso estudiar en este país estudió en buenas universidades, con gente formada en las mejores universidades del mundo, a partir de las becas Gran Mariscal de Ayacucho y de programas de educación superior, de manera que hubo una gran movilidad social. Pero desde 1999 para acá, a pesar de que el país recibió la mayor cantidad de recursos financieros de toda su historia, fueron 800.000 millones de dólares. Claro, Santiago, pero también hay una cosa. En aquel momento había un plan de la nación precisamente para que el país avanzara con respecto a la educación, a lo económico. En esta fase del 98, como tú lo nombras, lo que hay es un plan, pero de control social. Y de destrucción. Entonces, pero eso es lo que vamos hasta allá. Es correcto. Es decir, yo recuerdo mucho una frase del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo Istúriz dijo que el mayor premio que se debía otorgar a un gobernador o a un alcalde sería el que mayor contribución hiciera a desbaratar. Él usó el término mal utilizado, esfaratar, dijo. El que farate el Estado, el que desbarate, el que rompa, el que erosione el Estado más rápido, ese es el dirigente más reconocido. Entonces, detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso lo que había era un plan de destrucción y lo vimos. Lo vimos como a lo largo de 2 décadas la industria petrolera nacional, que era nuestra gallina de los huevos de oro, bueno, se destruyó y por eso entonces no tenemos gasolina. Como un país que exportaba gasolina, que tenía refinerías en Curazao, en Aruba, en Estados Unidos, una red en Alemania, a través de lo cual vendíamos a otros países de Europa combustible. El mejor combustible de aviones del mundo, Freddy, lo tenía Venezuela. Las aerolíneas les encantaba aterrizar en Venezuela porque tanqueaban, como diría un colombiano. El mismo parque automotor que tenemos los vecinos, ¿cuál era la gasolina que prefería? Claro. Aquí lo tenemos. Así es. O sea, sin ir muy lejos, la cuestión es doméstica. Entonces, pero claro, ahora tenemos una situación de extremada calamidad con respecto a la cuestión del combustible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar, ahora que estamos en la situación económica, cómo nosotros podemos entrar a competir con Colombia, que tiene todo y que nosotros carecemos de todo? Claro, tenemos un gran atraso, nuestra industria, ¿por qué? Porque al tener una economía estatizada y no una economía de libre competencia como lo hace cualquier país normal, desarrollado en el mundo, tenemos un gran atraso. Aquí se eliminaron decenas de miles de empresas. Fueron eliminadas por diversas razones, por persecución, por impuestos, por imposición de controles de precios, por una serie de razones, porque ese era parte del paquete socialista económico y político que nos impuso el chavismo. Ahora estamos tratando de desandar ese camino, pero el problema es que necesitamos ¿cuánto? 50, 60 mil, 70 mil millones de dólares para rescatar a PDVSA. Maduro anda ahorita en China buscando que el Banco de los BRICS, ¿sabes? De China, sí, claro, de Brasil, claro. Y de India y Sudáfrica, junto con, le preste más dinero.
pero ya es que le debemos mucho dinero a, pero es que el a problema, los chinos. pero es que, Santiago, es que Maduro no fue a los chinos a buscar nada para tratar de ver cómo nosotros salíamos de esta calamidad económica en la que estamos. Anda buscando financiamiento para ver cómo puede remontar algo de lo que bastante que ha perdido en la popularidad, porque ya no tiene gente, anda buscando plata para la campaña. Sí, sí, es correcto. Porque también hay otra cosa, y la gente hay que decírselo. A ver, los chinos invirtieron una cantidad de dinero importante, astronómica, y para colocar solamente un ejemplo, el tren que iba a comunicar desde Cojedes hasta Tinaco, Tinaquillo, todo ese tipo de cosas, para ver cómo nosotros podíamos hacer esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Los chinos dijeron, ya va, ustedes se robaron esa plata. Y si ustedes quieren que yo les preste dinero, la empresa las traigo yo, el material lo traigo yo, claro, y ustedes colocan a los obreros. Correcto. Esa es la situación. Eso por nombrarte una sola cosa. Porque esa vaina de las zonas económicas especiales, que es la que están buscando, nosotros no tenemos las condiciones, porque si bien es cierto que los pioneros en esa situación de las zonas económicas especiales son los chinos y han crecido, nosotros no tenemos, porque la corrupción es demasiado voraz y los servicios los dejamos colapsar, ¿entiendes? Esa es una cosa. Es cierto, es cierto. Es decir, hay un enfoque, ojalá tuviéramos el enfoque chino al menos de desarrollo, ¿no? O el mismo de los rusos, que a pesar de que tienen unos oligarcas que se roban, que se repartieron el país, por lo menos sí le estaban apuntando al crecimiento económico. Sí, cuando digo que Maduro fue a que le prestaran dinero, es que necesita invertir dinero en la industria petrolera para poder hacer que haya gasolina y para que se mueva un poco de ese flujo financiero en Venezuela. Por eso también estaba deseando que Estados Unidos le liberara 3.000 millones de dólares que va a administrar un fondo de las Naciones Unidas. Pero eso, digamos, el dinero no fluye tan rápido al bolsillo de la gente. Tarda por lo menos entre 8 y 12 meses en que la gente empiece a ver el dinero. A ellos se les va a hacer difícil remontar esa cuesta electoral, por cuanto hay demasiado descontento de sus propios militantes, porque dicen, bueno, hay unos tipos que se pasean en Ferrari mientras yo me paseo en alpargatas. Hay unos tipos que sí tienen los 3 golpes diarios de comida. Ay, yo como 1 o 2 veces al día y solamente carbohidratos. Entonces, ese es digamos, el apremio que tiene el gobierno en estos momentos. Y por otro lado, tenemos un problema del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional, tú dijiste que se robaron una plata del tren, pero ¿cuánto se robaron del sistema eléctrico nacional? 40.000 millones de dólares, administrados por Jesse Chacón, entonces ministro. ¿Y qué hicieron con eso? Comprar un poco de plantas inservibles y los bolichicos, ¿te acuerdas de aquello? Claro, por supuesto. Bueno, eso se repartieron 40.000 millones. Es que mira, como te decía yo antes de darle inicio al programa, conozco a la perfección la situación de todo lo que tiene que ver con el parque industrial de alta envergadura que existe en este país, que son las empresas básicas, y todo lo que es el parque industrial hidroeléctrico que tiene Guayana, el estado Bolívar. Lo conozco. Podemos hablar de Guri largo y tendido, porque lo conozco Macagua, Tocoma, Tocomita, Caruachi, o sea, yo conozco realmente la situación de allá, conozco todo lo que consumen las empresas básicas, Benalún, Alcázar, Interalúmina, Bauxibec, es decir, conozco la situación. Ahora, ¿qué pasa? Que la realidad es que lo que tú estás diciendo, se han robado un dineral y me están haciendo creer a mí y a usted de que la situación es que es reciente. Es reciente, no. La cuestión es que se han robado la plata. Así es. No hay. Así es, así es. Entonces, ese proceso de destrucción de los servicios, un país que no tiene electricidad no puede desarrollarse. El principal indicador de desarrollo de un país para cuantificar qué tanto ha crecido o qué tanto ha disminuido, un indicador muy importante es el consumo eléctrico. El consumo eléctrico industrial. Porque se supone que si hay más plantas industriales apagadas, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no están
generando producción. Entonces, en Venezuela eso está ocurriendo. La industria petrolera nacional, por cierto, provoca apagones. Cuando intentan prender una refinería en Falcón o en cualquier otra parte, a veces se consume tanta electricidad que termina produciendo escasez en otras partes, o le quitan a un estado como Táchira una determinada carga eléctrica para transferírsela a otro estado o a otra región donde hay refinerías. Hay una parte importante también, no sé cómo estará operando ahorita, pero hay una parte importante de minería de Bitcoin que estaba administrando... Estarán quebradas. Que estará administrando que estaba administrando el gobierno, que consumía, claro, que tenía un gran consumo eléctrico también. Entonces, es decir, hay muchas deficiencias que no hacen posible que este país en meses vaya a tener un crecimiento económico importante. El gobierno decía ayer que íbamos a crecer este año 5%. No, va a ser menos de 3%, Santiago, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en la cual creen ellos mismos. Claro, ya tenemos un año prácticamente desde que se abrió la frontera con Colombia. Se generaron falsas expectativas con eso. Yo he venido denunciando infinidad de veces. Por ejemplo, recientemente yo estuve de paseo por Colombia y por cuestiones laborales. Y de un tramo a otro, aproximadamente me moví como unos 200 kilómetros y no vi por ninguna parte. Ojo, y estamos hablando de la capital del que produce la mayor cantidad de droga, los que tienen los grupos subversivos más viejos del planeta, los que tienen la cantidad de per cápita por cuestiones de homicidios en el mundo, etcétera, y no vi una alcabala. No vi un militar. No vi un guardia nacional. Y tú llegas a San Antonio del Táchira para llegar a la capital de que es San Cristóbal y hay 14 alcabalas con una vialidad desastrosa. ¿Cómo nosotros competimos contra eso? Pero eso Maduro cuando vino no es que las iba a acabar. La realidad la vivimos tú y yo a diario, que transitamos a diario por este estado. Ajá, importantísimo ese tema que has tocado. Yo hablaba con un importante representante empresarial de aquí del Táchira y le preguntaba, ¿qué porcentaje de sus costos de producción ustedes atribuyen a la matraca en las alcabalas? Y me respondió que más o menos lo tenían cuantificado en un 10%. Un 10%. O sea, que está dentro de sus costos de producción un 10% de matraca. Sí, correcto. Sí, correcto. Para que un producto vaya del Táchira al centro del país, más o menos calculan un 10% entregando dinero para evitar que le bajen la mercancía, que se la dañen, etcétera, de retrasos, etcétera, etcétera. Como un país, como un productor de papa, de hortalizas de la Grita o del Cobre, puede llevar una carga de verduras, de hortalizas, para Valencia, sin que sea asaltado por oficiales. Es decir, ellos están denunciando, están cansados, están obstinados de que tengan que dejar un racimo de cambures, pero también hay que dejarle 4 lechosas aquí y allá más adelante tienen que dejarle 5 kilos de caraota. Oye, así no puede ser. Unos señores que están, se supone, para proteger a los productores, a los ferieros, entonces terminan siendo los artífices de un robo. Y escudados bajo, es que a nosotros no nos dan comida, es que no hay presupuesto. Que se dediquen a otra cosa. Dedíquense a otra cosa entonces, o desinstalen esas alcabalas que definitivamente lo que están haciendo es maltratar al ciudadano. Maltratan a la gente que se moviliza de San Cristóbal a Barinas o de Barinas a Guanare. Le quitan lo poquito que puede tener a una persona que quiere emigrar
porque no tiene trabajo en Venezuela, porque se quedó desempleado, porque toda su familia se fue, porque no ve posibilidades de crecimiento en Venezuela. Bueno, se moviliza por tierra para llegar a San Antonio y de ahí cruzar hacia Colombia y buscar algún otro destino. Bueno, hay personas que le han quitado todo el poquito, los $200 que llevaba, claro, los $300 que llevaba para sobrevivir en Chile o en Argentina, se los terminan robando. Eso no puede ser. Y es que hay otra cosa, Santiago, mire, ni ser fatalista, sino realista. Yo le conversaba con un joven que estaba allá, yo le decía, mira, si tú quieres hacer turismo de aventura y extremo, váyase para Venezuela ahorita. Solamente a tener que saltarse 14 alcabalas, sin electricidad, sin wifi, con huecos por doquier, por la matraca, el AMPA, etcétera, o sea, con los servicios colapsados, sin electricidad, sin agua, o sea, ese es turismo de aventura. Es una aventura. Es una aventura porque imagínate quedarse con un caucho pinchado en medio de una carretera de esas. A mí me ocurrió ahora recientemente. Tuve que ir a La Grita a hacer una diligencia. Regresaba con mi familia y el carro me recalentó en la autopista. O bueno, ese tramo que llamaron alguna vez autopista San Cristóbal La Fría, ¿no? Entre La Fría y Colón y Boca de Canella. Boca de Canella. Estaba a las 2 de la tarde en medio de la nada y dije, me persigné y dije, bueno, que el Santo Cristo de La Grita me proteja, porque aquí te atracan y quedaste atracado, o te matan. Entonces, este es un país con muchas deficiencias, con muchos problemas, y uno se pregunta, ¿para qué es el poder? ¿Para qué estos señores ambicionan mantenerse en el poder? ¿Para seguir destruyendo? Es una actitud miserable. Una persona miserable es aquella que come bien, que no tiene necesidades, pero que tiene a sus semejantes pasando hambre solo por gusto. ¿Por qué no tener un mínimo acuerdo en este país entre todos los factores políticos? ¿Por qué no acordar una lucha contra la pobreza, una lucha contra la corrupción, que no se roben la plata, que haya realmente voluntad política de solucionar cosas y no que siempre se esté apelando, lo mismo que han hecho los cubanos con la población cubana, el régimen cubano con la población cubana, siempre escudados con el bendito bloqueo, como si esa fuera una excusa legítima para empobrecer a una población. Porque entonces, yo me paseo en yate, yo tengo un avión, yo sí como en restaurantes gourmet, pero el resto se tiene que conformar con una arepa sin nada. Tenemos un reto por delante el 22 de octubre. ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál es el mensaje, ya que estamos terminando el programa? 22 de octubre, ¿qué te dice? ¿Qué le dices tú a la gente? Bueno, yo lo que le digo a la gente es que necesitamos votar. No, los demócratas no tenemos otra forma de manifestarnos, otra forma de expresar nuestra opinión, otra forma de decir estamos cansados de esto, queremos un régimen de gobierno distinto, queremos una filosofía de gobierno distinta. Necesitamos elegir a un candidato, necesitamos elegir, o a candidata, necesitamos elegir a un líder que conduzca a la mayoría de este país que está obstinada de las colas, de los apagones, de la miseria, del hambre, del desempleo. Necesitamos unificarnos para luchar juntos por los derechos que nos asisten como ciudadanos de este país, para decirle a Venezuela, para decirle al mundo, es hora ya de que haya un cambio en Venezuela, pero para patentizarlo, para lograrlo, para hacer que esto sea posible, necesitamos dar ese paso hacia adelante. Y el primer paso es el 22 de octubre, participando en la primaria para elegir al candidato presidencial que nos va a representar.
Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Este es un a ti, espacio que estamos Freddy. tratando de que evolucione y esperamos poder contar contigo en una nueva oportunidad. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.